Hola, Luis. O sea, perdón. ¿Qué Luis, tal? bien, bien. Joder, Jaime, perdóname. No pasa nada. ¿Qué tal estás? Bien, bien, aquí atacado un poco de todo historias. Tantas historias abiertas, ¿no? Oh, demasiadas, demasiadas. Ya, No ya. llega uno a todo. No, no, Son es muy una duros máquina. los días, muy intensos. Se hacen muy largos los días, sí. Arranco a las 7 y acabo a las 11. O sea Que yo, Jo, esto es algo que me suena una paliza, que casi, o sea, Sí, yo podía jolín. haber llevado casi lo de los estoy estudiantes, ¿no? intentando hacer Y me he este centrado más en toda esta segundo parte, porque era un carajo módulo y que era me está eso, costando. sí, que ya lo habían revisado, Por- que tal, Intenta, para que ahora entonces yo, cuando intenta haga el completarlo presupuesto, todo y cuando claro, estés más cuando tranquilo lo haga el repasas, los presupuesto de los contenidos. que por cierto, Esto es lo que hago, me bajo cosas y, ¿sabes? Y lo voy haciendo en momentos. Vale. y a ver si me piden más Se, documentación se o lo dejamos, oye no lo sé, o sea, entonces a una eso. mujer por ahí hablando. Yo Es mi entiendo socia que está Ah, pedido que envíen más tranquila. silencia el documentación. micro. Mute. Sí, mejor. Hola Alicia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien, ¿vosotros? Bien, también. Aquí, martes 17. ¿Acabasteis ya el módulo? Yo creo que sí. Sí, voy a mirarte. Casi sí. Bueno, voy a ver qué es lo que falta. Alicia, solo el test te queda, ¿no? En principio solo el test final. Sí, sí, correcto. Vale, perfecto. Hazlo en un ratillo para que no se quede Sí, colgando por ahí. sí. Vale, a ver, admitir. Hola, Bea, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hoy un día ajetreado. Bueno, ahí estamos todos igual, no paramos. Sí, bueno, me toca comer mientras veo la clase, así que Jolín. Bueno, estoy mirando. Llevas un poco retrasado el curso. sí, no 2 pasa nada. unidades, ¿no? Me Lo controla. pongo entre esta tarde y mañana ya lo tengo. Vale, perfecto. Perfecto. Que acaba el jueves. Sí, sí. Esperamos un par de minutillos y tiramos 35, los 5 minutos de cortesía, o si queréis empezamos ya. Vosotros me decís si tenéis cosas a hacer. Contra antes empecemos, antes acabamos. Mandáis vosotros. Si quieres hasta el 35 y si no, pues Vale. empezamos. Y 35 como hora de cortesía. Sí. Vale. Venga. Luis también lleva que darle caña, ¿eh? Que darle caña para, para completarlo. Quedan mañana y Sí, pasado. sí, yo lo llevo, estoy francamente regular, o sea, Sí, sí. Estoy pero mirando. me doy un apretón y seguro que. Tiene que ser una Vale, letra más reducida. vale. Voy dejando los contenidos de las transparencias y en el foro algún artículo por si lo podéis mirar también, relacionado todo con la inteligencia artificial. Algunas veces sobre los mismos herramientas que vemos, las que creo que son más interesantes a nivel usuario, y otras pues artículos relacionados con la cultura de esta tecnología. El gasto, me parece que ayer subí, ayer, sí, creo que ayer fue, que subí un enlace a una noticia de Endesa que explicaba lo que supone la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos, y salen las noticias, esos centros de datos que quieren implantar, pues, sobre todo en Aragón es donde más se está hablando para satisfacer las demandas de los usuarios. Y después también están saliendo noticias con respecto a la guerra de Irán, que los centros de datos que tienen en los países
de Oriente Medio los están bombardeando, porque claro, son al final Internet y la inteligencia artificial en sí es estratégico. Es estratégico, igual que también las desalinizadoras. Son empresas que, bueno, el agua allí escasea y también, pues, igual que Internet, pues se considera un bien básico. Vale, bueno, ya son y 36. Venga, empezamos. Comparto con vosotros. Hoy vamos a por el tema módulo 2, unidad 4, que este tiene 5 unidades, este módulo. ¿Vale? En este empezamos, unidad 4, se llama asistentes virtuales y aprendizaje automático sin código. Dos temas, vamos a tratar 3 de repaso. Los asistentes virtuales han salido un poquito hasta ahora, volverán a aparecer más profundamente en el módulo 3 y en el módulo 4 con más detalle, con las herramientas. Aquí es la primera introducción. Es uno de los puntos empresariales que más se puede aplicar la inteligencia artificial en la atención al cliente virtual, dependiendo también de la tecnología, pues más o menos complaciente con el usuario. Y después el siguiente tema, aprendizaje automático sin código. ¿Qué es lo del aprendizaje automático sin código? El aprendizaje automático sin código es: con nosotros como empresarios, en nuestra empresa, queremos implantar o queremos tener nuestra propia inteligencia artificial. Por lo tanto, hemos de contratar los servicios de una de estas herramientas de Internet, de inteligencia artificial, para poder nosotros configurar nuestra inteligencia artificial. Estos dos tipos de herramientas ya no son tan sencillas como las que vimos anteriormente, el ChatGPT, Notebook LM y demás, todas del mismo estilo, que funcionan pues a través del PROM, igual que ya eran un poco más complicadas las herramientas de generación de imagen. Ya no es tan simple como escribir el PROM y tener un resultado. En función de la calidad del PROM tienes un mejor o peor resultado. Estas poco a poco se van haciendo más complejas. Y en este tipo, que ya veremos sobre todo más adelante en los asistentes virtuales, en las herramientas que necesitan, ya es poco probable que un usuario como nosotros lo pueda hacer. Y lo mismo las herramientas estas de aprendizaje automático, que pone que no necesitas código, es decir, no tienes que ser programador, pero has de tener conocimientos amplios de la herramienta que estás implantando y además, pues conocimientos técnicos de tu empresa para saber cómo tienes que ir alimentando esta inteligencia artificial, ¿vale? Y después, el último punto, buenas prácticas y ética en el uso de la inteligencia artificial. Ha salido ya también en alguna de las unidades y volvemos a recabar. Aquí, teniendo en cuenta siempre los dos roles que podemos tener, el rol de usuario y el rol de creativo o de desarrollador de estas aplicaciones que usan la inteligencia artificial, sobre todo en estos dos tipos de asistentes virtuales o los sistemas de aprendizaje. ¿Vale? Venga, vamos a verlos poco a poco. Cualquier duda me decís. Venga, la primera parte, asistentes virtuales y chatbox en la práctica. Lo he partido en 6 partes, los iremos viendo poco a poco. Los primeros chatbox a los más inteligentes, los primeros a los más inteligentes. Todas estas herramientas han ido evolucionando, no salen, pues como ya hemos visto, no salen de la nada, sino que ya existían, pero aprovechan la inteligencia artificial pues para mejorar su utilidad. Después, aplicaciones empresariales, tipos de empresa o empresas que las están usando, empresas reales, canales de integración de los asistentes virtuales, importante. Tú tienes un asistente virtual y tiene que estar presente en todos los sitios tecnológicos donde tú estés presente, en todas las áreas, en Internet, en las redes sociales, en WhatsApp, en cualquier sitio, ha de aparecer y comportarse de la misma manera. Veremos en lo que
lo que todo esto significa. Después, si nosotros queremos implementarlo en nuestro negocio, pues te da una pequeña estrategia de cómo diseñar y entrenar un asistente virtual. Ya os digo, ya no es tan sencillo como hacer un prompt. Tienes que hacer una estrategia de desarrollos parecido a la estructura de un proyecto informático. Al final, no dejan de ser herramientas informáticas o un proyecto cualquiera y has de tener, antes de empezar a planteártelo, diseñarlo y ver para qué lo quieres. Después, en este punto, buenas prácticas en asistentes virtuales concretas y consideraciones éticas en asistentes virtuales. En el tercer punto, se desarrolla más ampliamente a nivel genérico. Venga, vamos con ellos. Bueno, primero de todo, un chatbot es un programa informático diseñado para simular una conversación con usuarios humanos, ya sea por texto o por voz. Son estas herramientas que están, por ejemplo, en las plataformas, en los sitios web, y tú tiendes a ellas cuando tienes algún problema en vez de llamar a la gente. Su objetivo es automatizar interacciones que normalmente requerirían intervención humana. ¿Vale? La idea es utilizar esta tecnología para sustituir al humano y que sea igual de eficiente. Tipos de chatbots, de más a menos evolucionados. Los primeros eran basados en reglas, complejidad baja. Basados en reglas es como si fuesen programas informáticos. Si hacías una cosa o si le preguntabas una cosa, respondía tal. Si le decías que sí, tiraba por el camino del sí. Si era que no, por el del no. Uso de flujos conversacionales predefinidos. No entiende el contexto, solo entiende lo que ve en lo que le estás preguntando y si está dentro del algoritmo que le habían codificado o no. Por ejemplo, chat de soporte técnico con opciones tipo menú. 1, pulsa alta. 2, pulsa baja. 3, facturación. Pues este tipo. Basados en la IA tradicional, complejidad media. Detecta intenciones y entidades. Usa aprendizaje automático. Por ejemplo, chat de reservas que entiende frases como quiero reservar para mañana. Ya tiene más capacidad de intelecto. Y después los últimos, los más completos, basados en los LM, los modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje, por ejemplo, es lo que usa ChatGPT, Cloud, Gemini, cualquiera de estas herramientas para entender lo que le estamos escribiendo, le estamos pidiendo. Comprende el contexto, genera respuestas naturales y maneja ambigüedad. Ya interactúan de manera más normal con los humanos. Es un asistente virtual que responde preguntas abiertas como ¿qué plan me recomienda según mi perfil? ¿Vale? Ya tira también, además, la complejidad de estos, que tira de la historia de los datos, la importancia del dato con los que se ha alimentado para saber qué responder en cada momento. Es la evolución, pues, de menos complejo a más complejo. Vale, aquí os dejo un vídeo, por si queréis ver, de los primeros chatbots a los asistentes inteligentes. Los chatbots han pasado de ser sistemas rígidos basados en reglas a asistentes conversacionales, capaces de comprender el contexto y generar lenguaje natural. Hoy muchos asistentes virtuales apoyan en modelos de lenguaje de gran escala, los LLMs, como ChatGPT, Cloud, Gemini, para ofrecer respuestas más flexibles y útiles. Bueno, los lenguajes, esto ya lo hemos visto, lo que es un LLM, son los tipos de herramientas que generan texto a partir de nuestras conversaciones, texto o voz o imágenes. Y vamos a ver ahora aplicaciones empresariales de los asistentes virtuales. Los asistentes virtuales se integran en áreas como la atención al cliente, marketing, venta, recursos humanos, soporte interno, automatizando interacciones repetitivas. Aportan beneficios como reducción de costes, mejora de tiempos de respuesta, generación de leads y apoyo a la toma de decisiones en distintos canales digitales. ¿Vale? La idea es sustituir al agente humano por estos asistentes virtuales. Áreas donde se están aplicando, donde ya se aplica la atención al cliente, responder preguntas frecuentes 24/7. Beneficio principal, reducción de costes y mejora de los tiempos de respuesta. No tenemos que esperar a que un agente nos coja y podemos preguntar a cualquier momento, sin necesidad de que sea horario de oficina. Marketing, captación y cualificación de los leads. Los leads son los clientes. Beneficio, conversión
conversaciones personalizadas que aumentan la conversión del que está mirando el web a convertirse en un cliente, a un seguidor de la empresa. En ventas, asistencia en e-commerce durante la compra, acompañamiento que reduce fricción y abandono. Es decir, tiras del chatbox del asistente, en caso de alguna duda, tiras de él para que te ayude, sin necesidad de hablar con el agente. De esta manera, si te resuelve tus dudas y ve que no hay problemas, pues es más fácil que acabes la compra. En recursos humanos, dentro de las empresas, resuelve dudas internas, por ejemplo, cuántas vacaciones me quedan, las nóminas, cualquier duda sobre las políticas empresariales. Por eso, ¿qué conseguimos con esto? Pues que el Departamento de Recursos Humanos ahorre tiempo y pueda dedicarlo a otras cosas. Soporte interno y IT, desarrollos. Atención a incidencias y acceso a la documentación. Con esto que consigues, pues mayor productividad y menos carga de soporte. Ya no tienes que tirar de soporte técnico cuando tienes algún problema con la tecnología de tu empresa, sino que consultas el asistente virtual. Y empresas que los están aplicando. ¿Y cómo los aplican? Pues, por ejemplo, tenemos BBVA, sector banca, los canales donde lo tiene en la aplicación del móvil y en la página web. Es decir, esto es importante, donde está interactuando ese asistente virtual. El tipo de la inteligencia virtual es la inteligencia artificial clásica y el objetivo es asesorar en operaciones bancarias y consultas frecuentes. Por ejemplo, H&M, el sector retail, lo tiene también en la aplicación y en la web. Usa las reglas y usa la inteligencia artificial. Lo utilizamos para recomendaciones de moda y apoyo en la compra. KLM, la aerolínea, lo tiene en sus redes sociales y utiliza una combinación de inteligencia artificial y gestores humanos. Lo utiliza para atención al viajero y la gestión de los vuelos. Carrefour, Retail, también en la web y en la aplicación. Fijaros que siempre intentan estar en todos los sitios donde tienen representación. Este ya es más sofisticado, es un modelo de lenguaje avanzado y lo utiliza en la atención al cliente y en la guía de compras online. Booking, de turismo, la página web de viajes, lo tiene en web, en aplicación y en el email, también avanzado. Machine Learning e inteligencia artificial, es decir, lo alimentan con su historia y es capaz de contestar en base a ella. Utilizan la gestión de reservas sin las dudas sobre políticas. Duolingo, la aplicación de idiomas, sector educación, lo tiene en su aplicación también, un tipo de inteligencia artificial muy avanzado. Es un tutor conversacional de idiomas, lo utilizamos para aprender. Repsol, sector energía, en su intranet también utilizan inteligencia artificial y lo utilizan para soporte interno a empleados y a los procesos. Iberia, en los 3 puntos donde tiene presencia la web, WhatsApp y las aplicaciones. IA conversacional con menús guiados. Facilita la gestión del viaje, información de vuelos, check-in y dudas frecuentes sin llamar al call center. Renfe tiene empresa de transporte ferroviario. Lo tiene en el teléfono, un callbot que se llama porque habla, un web y en la aplicación, asistente de voz e IA generativa. Atiende consultas sobre billetes, cambios y compras, reduciendo la saturación en canales tecnológicos y digitales. CaixaBank en la aplicación Imagine Banking, banca online. Está en la aplicación móvil y en el resto de canales digitales. Chatbot financiero con IA y Machine Learning. Ayuda a los clientes a gestionar pagos, fraccionar compras, acceder a ofertas financieras desde el chatbot. Sephora, la empresa de perfumería, lo tiene en Messenger, lo tiene en la app y la tiene en web, también en WhatsApp, que no lo busqué ahí. Es asistente con recomendación con IA. Recomienda productos de belleza y guía la compra según el perfil, necesidades y preferencias de usuario. Bueno, vemos que estos asistentes virtuales con inteligencia artificial, las grandes empresas ya lo tienen bien de cualquier sector y para cualquier tipo de ayuda, sobre todo en ese soporte a la venta, ¿no? Internet como gran herramienta de venta, pues la inteligencia artificial y sus herramientas también como apoyando a ese sector. Más herramientas, Movistar, telecomunicaciones, en la web y en el WhatsApp, asistente digital con flujos e inteligencia artificial. Te ayuda a gestionar facturas, soporte técnico e incidencia, reduciendo tiempos de esperas y llamadas al servicio técnico. Iberia, aerolínea,
Esto estaba atrás. Facilita la gestión del viaje, información del vuelo, el check-in y dudas frecuentes sin llamar al call center. ¿Vale? Y aquí un poco con más detalle cada uno de ellos. La idea siempre dar soporte más rápido, mejor, y siempre además veremos que tiene que estar el gestor humano por detrás por si tenemos algún problema. Venga, canales de integración de los asistentes virtuales. Los canales es donde aparecen. Pues la idea es que aparezcan en todos y se comporten en todos de la misma manera. E incluso si estamos, por ejemplo, conversando con un asistente virtual en WhatsApp, nos pasamos a la web y demás, sea capaz de mantener la misma conversación sin tener que volver a comenzarla de nuevo. Tenga historia de lo que hacemos, ¿vale? Veámoslo. Los asistentes virtuales pueden integrarse en canales como WhatsApp, la web, las redes sociales, el CRM, aplicaciones de gestión de clientes, aplicaciones móviles, permitiendo una experiencia omnicanal coherente. Elegir el canal adecuado depende del tipo de cliente, el objetivo del bot y el contexto de uso, atención directa, marketing, soporte interno, etc. Y aquí pues los diferentes canales, ¿vale? El WhatsApp, las aplicaciones móviles, la web corporativa, las redes sociales, el CRM o plataformas internas. Pues dependiendo de cada uno, pues tiene un objetivo diferente. Por ejemplo, el WhatsApp es ideal para la atención directa y las notificaciones. Ventajas: alta tasa de apertura y canal muy familiar. Todos tenemos WhatsApp. Desventajas: requiere aprobación de plantillas y uso de APIs oficiales. Las APIs son los programas que usa Internet para comunicarse entre unos y otros. El WhatsApp deja de ser una aplicación web puesta en el móvil. Las aplicaciones móviles, soporte personalizado dentro de la aplicación, experiencia fluida y contextualizada. Desventajas: un desarrollo específico e integración mediante SDKs también. Aplicaciones específicas. La web corporativa y el e-commerce, soporte y ventas online, fácil de integrar y control total del entorno. Menor retención si no se mantiene el contacto tras la visita. En redes sociales, pues es ideal para el marketing y el engagement, para la captura de clientes. Cercanía, viralidad y acceso donde ya está el usuario. Pues también hay limitaciones técnicas y de privacidad propias de cada una de las plataformas donde queremos implementarlo. En CRM y plataformas internas. Automatización interna y generación de leads y gestión de leads. Integración con procesos de negocio y datos del cliente. Requiere configuración técnica más avanzada. Bueno, al final, estas herramientas, si las queremos implementar, necesitas tener altos conocimientos de informática y de desarrollos informáticos, porque tienes que configurarlos y hacer interactuar pues, en diferentes plataformas tecnológicas. No es una cosa sencilla, aunque las herramientas que hay para generarlos ayuden. Bueno, y aquí pues un poco el repaso del cuadro donde están cada una de las aplicaciones por las empresas. Viene a ser lo que había en el cuadro anterior. ¿Vale? Recomendaciones prácticas, importante. Omnicanalidad. Primero, tiene sentido porque la marca la visión global del cómo quieres que opere el asistente en la organización. Es decir, tienes que estar allí donde estés, tiene que haber el asistente virtual. Consistencia. Después, refuerza que, aunque haya varios canales, el usuario debe percibir una única voz y un criterio. Es decir, que en todos los canales se comporte de la misma manera. Seguimiento. En tercer lugar, introduce la medición necesaria una vez que el sistema ya esté funcionando en uno o varios canales. Es decir, seguimiento quiere decir que hemos de ver cómo se comporta el asistente virtual, si realmente funciona o no funciona. Escalabilidad. Al final encaja bien porque se basa en los aprendizajes de la medición para decidir en qué otros canales extender el asistente. Es decir, que a medida que vayamos creciendo la empresa o vayamos poniéndonos en diferentes canales, el asistente virtual tiene que aparecer en todos ellos y crecer con nosotros. Si tenemos más clientes, hemos de tener más infraestructura de hardware para que el asistente sea igual de fluido, de buen servicio. Y ahora veamos cómo diseñar y entrenar un asistente virtual. Es decir, nosotros en nuestra empresa queremos poner un asistente virtual
y hemos de pensar en cómo hemos de hacerlo, cómo se ha de comportar y qué pasos hemos de hacer para implementarlo. Crear un asistente virtual eficaz no es solo una cuestión técnica, requiere diseño estratégico, conocimiento del usuario final y un entrenamiento adecuado del sistema. A continuación se presentan las fases clave del proceso de diseño y puesta en marcha de un asistente virtual. ¿Qué fases tiene? Pues primero, bueno, sabemos que queremos poner un asistente virtual, pues tenemos que definir definición del propósito y los objetivos. ¿Qué problema va a resolver? ¿A quién va dirigido? ¿Y qué tareas automatiza? Es decir, el alcance del proyecto y cómo se ha de comportar. Después, diseñar el tono y la experiencia. Tono, personalidad y lenguaje adecuados para el usuario. Dependiendo de qué tipo de empresa tenemos, la respuesta ha de ser de una manera o de otra. Si nosotros estamos trabajando en una empresa, en un banco, o tenemos una empresa una compañía, o una pequeña empresa de seguros, o somos agentes de seguros y que le ponemos un asistente virtual, el tema, la manera de comportarse tiene que ser más formal que si, por ejemplo, tenemos una cadena eh, de guarderías en el que el tono con el que se va a tratar al cliente ha de ser diferente. Después tenemos que definir la estructura de la conversación y los flujos, cómo se ha de comportar. Aunque utilice la inteligencia artificial, eso requiere también un diseño, definición de las intenciones, las frases y las entidades. Una vez que tengamos todo, después tenemos que definir las pruebas y los ajustes. Hemos de probarlo, hemos de ir perfeccionándolo poco a poco, antes de ponerlo en marcha. Y por último, siempre tiene que haber, una vez que lo tengamos implementado, la supervisión humana. Hemos de decidir en qué momentos ha de intervenir el humano, es decir, si está dando problemas o está teniendo problemas al comunicarse con el asistente virtual, tiene que facilitar la asistencia humana para resolver el problema, para no dejar tirado a nuestro cliente. Venga, vamos a verlo poco a poco. Primera fase. Definir el propósito y los objetivos del asistente. Antes de diseñar cualquier flujo, es clave definir qué problema resuelve el asistente, a quién va dirigido y qué tareas va a automatizar. Algunas preguntas guías de qué tipo de consulta queremos reducir, qué información necesita el usuario, en qué momento del proceso va a interactuar con el asistente. Por ejemplo, un chatbot para una tienda online puede tener como objetivo reducir las consultas repetitivas sobre envíos, devoluciones y disponibilidad de productos. Hemos de definirlo, para qué va a servir y para qué no. O primero podemos hacer como se hacen los proyectos informáticos. Definimos un pequeño alcance y a medida que va funcionando, pues vamos ampliando los alcances de nuestro asistente virtual. Diseño del tono, personalidad y experiencia. El asistente debe tener una voz coherente con la marca, decir si será más formal o informal, más técnico o cercano y adaptar el lenguaje al público objetivo. También se define su personalidad, por ejemplo, serio, divertido, muy empático y el tipo de mensajes que usará para saludar, pedir datos o cerrar conversaciones. Un chatbot de una marca juvenil de ropa puede usar un tono informal y expresiones coloquiales, siempre manteniendo la claridad y el respeto. Diseñar los flujos conversacionales. En esta fase se define cómo se comportará el asistente ante diferentes tipos de interacción, creando flujos conversacionales claros para las tareas más frecuentes. Se pueden usar flujos guiados con menús y botones, flujos abiertos donde el usuario escribe libremente o modelos mixtos que combinen ambas opciones. Dependiendo de la opción del asistente virtual, pues estamos en un modo o en otro. Contra más inteligencia artificial, más abierto es. Para visualizar los flujos es útil usar diagramas o herramientas de diseño, indicando los pasos desde el saludo hasta la resolución o la derivación a una persona. Entrenar al asistente. Entrenar a un asistente significa enseñarle a reconocer intenciones, lo que quiere el usuario y a extraer los datos relevantes de cada mensaje. Para cada intención se añaden varias frases de ejemplo y, cuando sea necesario, entidades como número de pedido, fecha o producto que el asistente debe identificar. Algunos asistentes pueden además leer documentos, los documentos de ayuda, los manuales, las políticas y usarlos como base de conocimiento para responder a preguntas complejas. Probar, ajustar y mejorar.
Una vez publicado, es fundamental probar el asistente con usuarios reales para detectar errores, malentendidos y puntos donde la conversación se bloquea. Con los datos recogidos se ajustan flujos, respuestas y entrenamientos, añadiendo nuevas frases de ejemplo o mejorando mensajes clave. Es útil seguir métricas como la tasa de resolución sin agente humano, tiempo medio de respuesta y satisfacción del usuario para orientar mejoras. Métricas recomendadas. La tasa de resolución. Sin intervención humana, el porcentaje de conversaciones que el asistente resuelve sin pasar a un agente. Tiempo medio de respuesta y de resolución. Cuánto tarda en responder y en cerrar cada caso. Y nivel de satisfacción del usuario. Por ejemplo, encuestas rápidas tipo ¿qué te ha resultado? Si te ha resultado útil esta ayuda, para ver si son realmente útiles el asistente virtual. Supervisión humana y escalado. Ningún agente debe funcionar completamente solo. Es importante definir en qué momentos se debe escalar la conversación a una persona y cómo puedo pedirlo al usuario. Se deben revisar periódicamente las conversaciones para detectar errores, sesgos o respuestas poco claras y usarlas para seguir entrenando y mejorando el asistente. A medida que el asistente demuestra buenos resultados en un caso de uso, se pueden escalar incorporando nuevas tareas o extendiéndolo a otros canales. Venga. Buenas prácticas al diseñar un asistente virtual que tenemos que tener en cuenta. Empezar con un caso de uso concreto, por ejemplo, dudas sobre devoluciones o estado de pedido, y no intentar cubrir todo desde el inicio, es decir, fasear el proyecto. Involucrar a personas que conocen el cliente, soporte, ventas, atención al cliente para redactar mensajes y revisar el flujo de las conversaciones. Utilizar nuestra experiencia, quiere decir esto, las personas que tenemos en nuestra empresa que se han dedicado pues, al soporte al cliente, a las ventas y la atención al público. Probar el asistente internamente antes de abrirlo a todos los usuarios. Recoger el feedback y ajustar mensajes y rutas de conversación antes de que publicarlo en Internet o en la web, o en WhatsApp o en nuestra aplicación, tenerlo claro que funciona correctamente, qué es lo que queremos. ¿Vale? Aquí un vídeo donde se explica más detalladamente, otro y buenas prácticas. Definir el alcance de uso, diseñar el lenguaje y la experiencia, entrenar con datos reales, probar antes de lanzar, operar y mantener actualizado, importante esto también, tener en cuenta que si nuestra empresa evoluciona, el chatbot, el asistente virtual, ha de evolucionar con ella. Si aparecen nuevos productos, hemos de alimentarlo con esa información. ¿Por qué? Porque si tenemos un cliente que pregunta por ellos y no sabemos contestar, no nos sirve para nada el chatbot. Si cambian los productos, si cambian los precios, si cambian las políticas, todo ha de ser alimentado para que el chatbot sea consciente de ello. Consideraciones éticas en asistentes virtuales. Principio ético primero, la privacidad. Pedir consentimiento cuando sea necesario, minimizar los datos personales, anonimizar y proteger la información sensible. Transparencia, informar de que es un bot, es decir, que es una herramienta virtual, explicar qué puede y qué no puede hacer y cuándo tiene que intervenir una persona. No discriminación, usar un lenguaje inclusivo y revisar periódicamente posibles sesgos en respuestas y decisiones automatizadas. Y supervisión humana, definir cuándo se escala un humano, revisar los errores y mantener control sobre las decisiones sensibles. Evitar sobreautomatización, es decir, ofrecer siempre alternativas humanas, especialmente en casos complejos o delicados. Medición responsable, valorar no solo los costes, sino la satisfacción, la claridad y la confianza del usuario. Y pruebas éticas, probar el asistente con diversidad de escenarios y perfiles de usuario antes del despliegue masivo, para asegurarnos de que no tiene sesgos, de que trata a todo el mundo por un igual. Riesgos de ignorar la dimensión ética. Un asistente que no respeta la privacidad, que discrimina o que bloquea el acceso a una persona puede dañar seriamente la confianza en la organización. Incorporar estas consideraciones desde el diseño ayuda a cumplir la normativa y sobre todo a ofrecer una experiencia más justa, segura y respetuosa para todos los usuarios. Lo mismo no solo para los asistentes virtuales, hemos de tener en cuenta esto también cuando usemos la inteligencia artificial como usuarios. Al final son herramientas
que trabajan con datos y que no sabemos muy bien qué hacen con nuestros datos en el momento que firmamos el contrato de uso, ¿vale? Porque nos registramos y no leemos lo que nos está dando acceso a esa herramienta, ¿vale? Segundo tema, o segundo punto de esta unidad, introducción al aprendizaje automático sin código. ¿De qué va esta unidad? ¿Cuál es el enfoque? El enfoque es que nosotros queremos tener nuestra propia inteligencia artificial en nuestra empresa, en nuestro negocio. Y por lo tanto, vamos a adquirir una herramienta que nos va a ofrecer esa posibilidad. También no son herramientas sencillas, se necesita tener conocimientos tanto de nuestro negocio para alimentar a la herramienta como de la propia herramienta que vamos a contratar para que funcione correctamente esa inteligencia artificial, ese lenguaje aprendido. 3 puntos. Herramientas para experimentar con Machine Learning, cómo funcionan esas herramientas y casos de uso en empresas donde nos podemos plantear ese uso. ¿Vale? El aprendizaje automático, Machine Learning, es una rama de la inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender de datos y mejorar cómo realizan tareas concretas sin que una persona tenga que programar cada regla mano a mano. En la práctica se usa para clasificar, predecir o detectar patrones. Por ejemplo, prever bajas de clientes, agrupar comportamientos de compra u optimizar rutas de reparto. Tipos de Machine Learning. El supervisado, el modelo aprende a partir de datos etiquetados, es decir, con la respuesta correcta indicada. Por ejemplo, predecir si un cliente cancelará o no su suscripción. Siguiente, no supervisado. El modelo busca patrones en datos sin etiquetas, agrupando o detectando estructuras ocultas. Agrupa clientes según su comportamiento de compra. Y por refuerzo, el modelo aprende por prueba y error, recibiendo recompensas cuando toma decisiones correctas. Optimizar rutas de reparto en tiempo real. Son los 3 tipos de Machine Learning que hay. Y herramientas que podemos contratar para tener nuestro propio Machine Learning en nuestra empresa. El aprendizaje automático o Machine Learning ya no es exclusivo de perfiles técnicos, entre comillas. Hoy existen herramientas que permiten a cualquier profesional explorar, entrenar y aplicar a modelos de IA sin escribir una sola código. Antes era todo programa. Existen estas herramientas que se han de parametrizar, pero hay que saber utilizarlas. Estas plataformas están pensadas para facilitar la experimentación, la toma de decisiones basadas en datos y la automatización de tareas en distintos departamentos de la empresa. ¿Y qué herramientas existen? Por ejemplo, una de Google, Table Machine, herramienta web gráfica que permite crear modelos de clasificación de imágenes, sonidos o poses de forma visual, sin programar ni instalar nada. Es un sitio web. Tipo de proyectos habituales, prototipos rápidos para reconocer productos, gestos, sonidos o elementos en el aula o en pequeños proyectos. La siguiente herramienta, Runaway Machine Learning, plataforma orientada a la creatividad que ofrece modelos de inteligencia artificial preentrenados para generar y editar imágenes y vídeos con una interfaz visual, para que se pueda utilizar para la creación de vídeos a partir de texto o imágenes, edición automática de vídeo y generación de contenido visual para marketing. De Google, Google Cloud Auto Machine Learning, o también se conoce como Vertex Auto Machine Learning. Son servicios de Google Cloud que permiten entrenar modelos de clasificación, predicción o visión automática a partir de datos propios, guiando todo el proceso desde una interfaz gráfica. Tipos de proyectos habituales, modelos de negocio sobre datos estructurados, visión por computador y texto en entornos empresariales. De Microsoft, Azure Machine Learning Studio, entorno de Microsoft con un panel drag and drop, es decir, de arrastrar y quitar, para construir, entrenar y desplegar modelos de Machine Learning, usando bloques visuales sin escribir sin escribir código. Son modelos de predicción sobre datos de negocio, por ejemplo, el riesgo, las ventas, el churn usado y los flujos de datos. Big Machine Learning, plataforma de Machine Learning con interfaz web que permite cargar datos, elegir algoritmos y generar modelos predictivos sin programar, con opciones avanzadas de evaluación y despliegue, clasificación, regresión, clustering o detección de anomalías para analítica y predicción de empresas. Os digo, existen 5 herramientas, bueno, y existen más herramientas, estas son las más potentes. Por detrás, las grandes empresas, el cloud,
el Google, el Microsoft, pues, son las que controlan Amazon, son las que controlan estas herramientas. Aquí, con más detalle, también os digo que ni son gratuitas ni son sencillas de utilizar. Se necesita formación para configurarlas. Dejo con más detalle por si os interesa en algún vídeo de cómo funcionan. Venga, casos de uso en la empresa. En marketing, pues clasificación automática de comentarios y leads con herramientas como Monkey o Tablematin. El equipo etiqueta ejemplos de mensajes, interesado, indeciso, queja, y entrena un modelo que clasifica automáticamente nuevos comentarios o formularios, ayudando a priorizar a quién llamar primero. Creatividad de imagen o vídeo con IA, pues plataformas como Runway, Machine Learning, Canva con IA, Pictory, las que habíamos visto en las unidades anteriores, permiten generar variaciones de banners, anuncios cortos o piezas para redes sin tocar programas de edición, de forma que marketing prueba rápidamente diferentes versiones y se queda con la que mejor funciona. En atención al cliente, clasificación de consultas por urgencias, usando herramientas como NoCode, como Monkey o modelos de IA como Zendesk o Intercom, se entrena un modelo con ejemplos reales de tickets, incidencia grave, duda frecuente, petición simple, para que el sistema marque automáticamente los casos urgentes y los envíe al equipo adecuado. Asistentes virtuales en web y WhatsApp, con soluciones tipo Landbot, Tidio o asistentes basados en ChatGPT integrados en la web o en WhatsApp Business. La empresa responde preguntas frecuentes 24/7 y solo deriva a una persona cuando el caso es complejo, reduciendo los tiempos de espera. En recursos humanos, también muy importante el Machine Learning, en las empresas de recursos humanos, preselección de currículums de forma asistida. Recursos humanos puede usar herramientas de análisis de texto como Monkey o módulos de inteligencia artificial en ATS, en sistemas de selección, para etiquetar ejemplos de currículums alineados con un puesto y entrenar un modelo que ayude a hacer un primer filtro siempre revisado todo por una persona para ver si realmente lo está filtrando bien o no. También recursos humanos utiliza para clasificación de perfiles y encuestas internas. Con plataformas no-code se pueden agrupar perfiles según competencias o respuestas a encuestas. Por ejemplo, detectar equipos con riesgo de rotación alta y generar visualizaciones sencillas en hojas de cálculo o dashboards sin necesidad de programar. Y por último, el último tema de esta unidad, buenas prácticas y ética en el uso de la IA. Cada vez que una organización pone en marcha un asistente virtual o entrena un modelo con herramientas sin código, no solo está incorporando tecnología, también está tomando decisiones que afectan a personas reales. Por eso, junto a las ventajas en eficiencia y automatización, es imprescindible considerar aspectos técnicos como la privacidad de los datos, la transparencia de los usuarios, la no discriminación y la supervisión humana. Esta sección ofrece unas buenas prácticas sencillas para que equipos no técnicos puedan usar la IA de forma responsable en su día a día. Principios éticos que hemos de tener en cuenta. La privacidad. Pedir consentimiento cuando se usen datos personales. Anonimizar siempre que sea posible y limitar el acceso solo a quienes lo necesiten. Transparencia. Informar de forma clara cuando responde un bot o un modelo de IA. Explicar qué puede hacer y qué no. Y ofrecer siempre un canal alternativo humano. No discriminación. Revisar regularmente los resultados del asistente o del modelo, por ejemplo, en currículums o en comentarios, para detectar sesgos, usar datos variados y corregir errores. Supervisión humana. Definir cuándo debe intervenir una persona, especialmente en decisiones sensibles, salud, finanzas, empleo, y registrar incidencias para mejorar el sistema. Evitar sobreautomatizar. No sustituir todo el contacto humano. Reservar la IA para tareas repetitivas y para la negociación, y dejar la negociación, el acompañamiento de los casos delicados a profesionales. Medición responsable. Usar métricas que midan también la satisfacción del usuario y la calidad del servicio. No solo tener en cuenta el ahorro de tiempo o de costes en la utilización de estas herramientas. Privacidad en el uso de la IA. Cada vez que una organización usa la IA, suele trabajar con datos sobre personas, clientes, empleados,
estudiantes o ciudadanos. Cuidar esa información es obligatorio por ley y esencial para mantener la confianza. Minimizar los datos, recoger solo los datos necesarios para que el sistema funcione. Por ejemplo, no pedir la fecha de nacimiento si basta con el rango de edad. Lo mismo cuando utilicemos nosotros la inteligencia artificial, tener en cuenta también estas buenas prácticas para que nosotros no informemos con datos que no son necesarios cuando hagamos la consulta, cuando generemos información. Informar y pedir consentimiento, explicar para qué se usan los datos, entrenar un modelo, personalizar recomendaciones, etc. Y permitir que la persona acepte o rechace. Proteger y anonimizar, almacenar los datos de forma segura y cuando sea posible eliminar elementos que identifiquen directamente a la persona, nombre, DNI o email. Respetar los derechos, la protección de los derechos. Ofrecer mecanismos para que el usuario pueda acceder, corregir o eliminar sus datos, incluso cuando se han usado para entrenar modelos. Y ejemplos. Una empresa que usa la IA para recomendar productos evita guardar conversaciones completas con datos sensibles y borra periódicamente los historiales antiguos. Un centro educativo que emplea la IA para analizar el proceso del progreso del alumnado informa a familias y estudiantes y permite que pidan la eliminación de sus datos si lo desean. Transparencia en el uso de la IA. La transparencia consiste en que las personas sepan cuándo están interactuando con un sistema de IA, qué hace exactamente y cuáles son sus límites. Esto evita sensaciones de engaño y ayuda a usar la herramienta con criterio. Por ejemplo, identificar la IA y indicar claramente cuando una respuesta, recomendación o decisión proviene de un sistema automático. Por ejemplo, un chatbot, un generador de texto o un filtro de currículum. Explicar qué hace y qué no. Describir de forma sencilla el propósito del sistema. Este asistente responde preguntas frecuentes, no ofrece asesoramiento legal o médico. Mostrar fuentes o criterios. Cuando sea posible, indicar de dónde sale la información, documentos internos, datos históricos, contenidos públicos, o qué criterios se han usado para recomendar algo. Evitar simular ser un humano, no diseñar la IA para que oculte su naturaleza. Si se usa una voz sintética o avatares, aclarar que son generados por un sistema de IA. La no discriminación. Los sistemas de IA aprenden de datos del pasado y pueden reproducir o amplificar prejuicios existentes. Por ejemplo, el género, edad, origen, idioma o discapacidad. Evitar la discriminación es clave para proteger a las personas y a la reputación de la organización. Los sesgos, hay que tener en cuenta esto a la hora de utilizar la inteligencia artificial y del resultado que nos da. Revisar resultados con mirada crítica, analizar periódicamente si el sistema trata peor a ciertos grupos. Por ejemplo, recomienda menos a personas de cierta edad o rechaza más currículum con determinados apellidos. Combinar la IA y el criterio humano. En decisiones sensibles, empleo, crédito, acceso a servicios, usar la IA como apoyo, pero mantener la decisión final en manos de profesionales que puedan corregir injusticias. Documentar posibles sesgos, dejar por escrito qué datos se han usado, qué limitaciones se han detectado y qué medidas se han tomado para mitigarla. Documentar el problema y la resolución del problema, quiere decir esto. Y ejemplos, un sistema de IA puede ayudar a seleccionar currículum, se revisa cada cierto tiempo para comprobar si se están rechazando de forma desproporcionada a personas por género, por franja de edad y se ajusta si se detecta ese patrón. Una herramienta de análisis de sentimiento en redes se prueba con mensajes de distintos dialectos y registros del español para evitar penalizar injustamente a quienes usan otro estilo de escritura o cometen faltas de ortografía. Supervisión humana. La IA no debe tomar decisiones importantes sin posibilidad de revisión. La supervisión humana garantiza que haya alguien responsable que pueda corregir errores, valorar matices y atender casos especiales. Definir qué decide la IA y qué decide una persona. Por ejemplo, la IA puede proponer opciones o priorizar casos, pero la decisión final sobre un despido, un diagnóstico, una denegación de crédito debe ser humana. Diseñar vías claras de escalado. Permitir que el usuario pueda hablar con una persona o con un caso o que un caso pase automáticamente a revisión cuando el sistema detecta duda o conflicto. Revisar incidencias para aprender, guardar ejemplos de errores o situaciones conflictivas y usarlos para mejorar el sistema y la formación del equipo. Evitar la comodidad automática.
Recordar al personal que la IA es una ayuda, no una autoridad infalible. Las recomendaciones deben revisarse, no aceptarse siempre por defecto. Y ejemplos. Un asistente virtual en sanidad solo facilita información general y recoge datos básicos. Cuando la persona describe síntomas preocupantes, el sistema deriva el caso a personal médico. Un modelo que puntúa riesgos de impago en una entidad financiera se usa como soporte interno, pero cualquier decisión de rechazar un crédito debe justificarla un profesional humano. A cuento de esto de la sanidad, mucha gente ya está empezando a usar, por ejemplo, el ChatGPT para hacerse consultas sobre sus problemas de salud y solo recurre al médico si la respuesta que le ha dado le da un poco de miedo, ¿sabes? Lo está utilizando ya como asesores sanitarios. Hay que ir con cuidado con esto. También hay que pensar que estas herramientas tienden a satisfacer a lo que le preguntamos. Depende de cómo sea la codificación. Imaginaros que estáis dándole unos síntomas de una enfermedad y te contesta con la posible, la menos grave, y tú estás ahí con una enfermedad grave. Hay que tener cuidado con estas herramientas y sobre todo con esta supervisión, valorar y validar lo que nos da y no tomarlo todo como bueno. Evitar sobreautomatizar. La IA es muy útil para tareas repetitivas y de gran volumen, pero no puede sustituir todas las iteraciones humanas. Sobreautomatizar puede deteriorar la calidad del servicio, deshumanizar la relación y generar rechazo. Elegir bien qué automatizar, priorizar tareas rutinarias, clasificar, resumir, responder borradores, proponer borradores y resolver para personas las conversaciones sensibles, la negociación o el acompañamiento emocional. Ofrecer siempre alternativas humanas, permitir que el usuario cambie de un canal automático a atención personal cuando lo necesite. Empezar con pilotos acotados, probar automatización de un ámbito concreto y medir el impacto antes de extenderla a toda la organización. Escuchar el feedback, recoger opiniones de clientes y empleados sobre la experiencia con la IA y reducir la automatización si se percibe como fría o frustrante. Y ejemplos. Una empresa usa la IA para responder preguntas frecuentes fuera del horario laboral, pero en horas de oficina prioriza la atención humana y solo se apoya en ella con sugerencias automáticas. Un departamento de recursos humanos automatiza el envío de recordatorios y documentos estándar, pero mantiene entrevistas y conversaciones de desarrollo profesional siempre a cargo de las personas. Medición responsable. La IA suele introducirse para ganar eficiencia, pero si solo se miden ahorros de tiempo y coste, se pueden ignorar efectos negativos en la experiencia de personas usuarias y en la calidad del servicio. Medir bien ayuda a decidir si la IA realmente aporta valor. Elaborar métricas, combinar indicadores de eficiencia, tiempo, volumen y volumen atendido con métricas centradas en la persona, como la satisfacción, la claridad de las respuestas o el número de reclamaciones sobre esas respuestas. Medir antes y medir después, comparar la situación previa a la implantación de la IA con resultados posteriores para ver si la mejora es real o solo aparente. Revisar efectos no deseados, vigilar si, al introducir la IA, aumentan las quejas, abandono de clientes o el estrés del personal y ajustar el sistema si es necesario. Compartir resultados con el equipo, usar los datos para mejorar la herramienta y la formación, no solo para justificar decisiones tecnológicas. Medición responsable. La IA suele introducirse para ganar eficiencia, pero si solo se... Atrás. Ejemplos. Tras implantar un chatbot, una empresa no solo mide cuántas conversaciones automatiza, sino también la valoración media de los usuarios y cuántas iteraciones terminan en queja. Un equipo que usa la IA para generar borradores de informes analiza si el tiempo real de revisión ha bajado sin empeorar la calidad percibida por la dirección o los clientes. Es decir, si los informes que están generando son correctos o no. Lo que comentaba en la sesión anterior, se está sustituyendo muchos programadores por generadores de código con inteligencia artificial. Se empiezan a dar cuenta de que las personas, los programadores que han quedado, se dedican a
a corregir los errores que han generado la inteligencia artificial, y eso está costando más casi que si lo hubieran codificado ellos de primera, sin haber utilizado la inteligencia artificial. Hemos de ver el coste y el beneficio de todas ellas, ¿vale? Con esto acabamos las buenas prácticas y la unidad. Aquí os dejo la infografía, las herramientas y sobre todo la parte ética. ¿Alguna duda de lo que hemos estado viendo? ¿Comentario? ¿No? Pues lo dejamos por hoy. Avanzar con el temario. Recordar que el jueves se corta el módulo 2 y hay que completar hasta el test final. ¿Vale? Ok, Ok, Venga, pues que tengáis buena tarde. hasta luego. igual. Hasta el chao. jueves. Hasta luego. Igualmente. Ah.